Me llamo Isabel Reyes, jugadora de fútbol en la Liga Femenina de Monteluz, una ciudad costera al sur de España. Desde niña soñaba con representar a mi país en torneos internacionales y demostrar que las mujeres podemos brillar en el deporte tanto como cualquiera. En un principio, mi familia me apoyó, y mis amistades me veían como la chica que corría tras un balón a todas horas. Nunca pensé que mi pasión se convertiría en el centro de una polémica que trascendería los terrenos de juego. Nuestro equipo, el Monteluz femenino, se clasificó para un campeonato importante, y ahí conocí a Jorge Morales, el entrenador que, con el tiempo, se volvería mi gran mentor, o al menos eso creía. Jorge era respetado por muchos en la comunidad futbolística. De carácter afable, con un historial de triunfos y un discurso público que siempre apoyaba la igualdad de género en el deporte. Yo confié en él sin dudarlo, sintiendo que al fin tenía una figura que me impulsaría a alcanzar mis sueños. Sin embargo, todo empezó a cambiar cuando regresamos de un torneo en el extranjero. Llevábamos semanas obteniendo victorias, y los medios locales elogiaban nuestro desempeño. Fue en una rueda de prensa improvisada, justo en la explanada del Estadio Monteluz, que ocurrió algo que nunca imaginé. Entre la emoción de la clasificación y las cámaras apuntándonos, mi entrenador me besó en los labios delante del estadio. Me quedé en shock, incapaz de reaccionar. Nunca esperé que esto me sucediera a mí. Fue el primer pensamiento que cruzó mi mente. La sorpresa se mezcló con incomodidad. Sabía que un beso así, en público y sin mi consentimiento, pasaba cualquier límite de cortesía y compañerismo. Intenté forzar una sonrisa para no montar una escena en ese momento, consciente de las cámaras y de los aficionados que vitoreaban nuestra victoria. Pero en mi interior se encendía una alarma que anunciaba el inicio de un conflicto personal y profesional. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Algunos decían que era un gesto de euforia deportiva, otros, que aquello era completamente inapropiado. Al principio, callé, pensando que tal vez lo había malinterpretado. Pero conforme le daba vueltas al asunto, recordaba con nitidez la sensación de haber sido traspasada en mi intimidad sin que me lo pidieran. Ahí supe que, a pesar de la admiración que sentía por Jorge, algo se había roto en nuestra relación. Y que no se trataba solo de mí. Ese gesto reflejaba un problema más grande sobre la forma en que se perciben nuestras victorias femeninas en el deporte. Mientras tanto, la ciudad entera parecía pendiente de ese extraño suceso. Los titulares hablaban de la champaña de la victoria, de la euforia del momento, pero pocos se detenían a pensar cómo me había sentido yo. Nadie me preguntó si lo había permitido, si me pareció bien. Y en mi cabeza retumbaba la frase: un beso en los labios trasciende la cortesía y la amistad. Sentí que tenía que aclarar algo, pero ni siquiera sabía cómo. Cuando llegué a casa, me senté en mi cama, rodeada de trofeos y balones firmados. Me pregunté si debía comentar lo ocurrido con mi familia o con la directiva del equipo. Tenía miedo de ser juzgada. Aún desconocía que esa duda marcaría el inicio de un movimiento de voces femeninas alzándose por el respeto en el fútbol. La repercusión creció sin que yo pudiera controlarla. El equipo directivo del Monteluz femenino parecía ignorar el episodio, catalogándolo como un gesto espontáneo. En las redes sociales, sin embargo, algunos seguidores empezaron a debatir sobre lo que había pasado. Un grupo me defendía diciendo que aquel beso no era apropiado, y otros justificaban a Jorge Morales, argumentando que todo se debía a la euforia de la victoria. Mientras tanto, yo vivía cada entrenamiento con un nudo en el estómago, intentando concentrarme en los regates y pases, mientras mi entrenador se acercaba con una actitud como si nada extraño hubiera sucedido. En una charla informal en el vestuario, mis compañeras notaron mi tensión. Dos de ellas me confesaron haber tenido experiencias similares con entrenadores o directivos que, bajo la excusa de felicitar, se habían propasado con abrazos o tocamientos. Esto me hizo pensar que tal vez no estaba sola, y que el problema era más sistémico de lo que yo imaginaba. A pesar de ello, me sentí demasiado pequeña para enfrentar a un hombre tan influyente como Jorge, respaldado por medios y patrocinadores. Una tarde, la directiva de la liga organizó un acto público en el Centro Deportivo de la Plaza, un lugar emblemático de Monteluz, para celebrar la expansión de la competición femenina. Ahí coincidí con periodistas de varios periódicos locales. Uno de ellos, que parecía más sensible al tema, me preguntó con cautela cómo me sentía tras el polémico beso. Por un instante quise soltar toda mi incomodidad, pero recordé que en la otra esquina del salón estaba Jorge,
rodeado de colegas y mostrando su habitual sonrisa. Temí las repercusiones y me limité a decir que todo había sido un malentendido. Esa misma noche, en casa, no podía conciliar el sueño. Entré en foros de internet y vi comentarios de jugadoras de distintos clubes que denunciaban situaciones parecidas. Algunas hablaban de silencio impuesto porque temían perder oportunidades o patrocinios. Otras mencionaban un movimiento emergente bajo la etiqueta "esto se acaba", aludiendo a la necesidad de poner fin a los abusos de poder en el fútbol femenino. Me sorprendió darme cuenta de que mi experiencia no era un caso aislado, y que la exigencia de respeto crecía en muchas partes del país. Pero seguía sin saber cómo actuar. El fútbol era mi pasión, y tenía miedo de perderlo todo si levantaba la voz. Por otro lado, no dejaba de repetirme la frase: un beso en los labios tiene una connotación que va más allá de la cortesía y la amistad. Esa verdad me oprimía el pecho. Recordaba el susurro interior en el estadio, ese momento donde mi cuerpo entendió que se había cruzado un límite. Si mi ilusión por el deporte se veía empañada por el temor a represalias, ¿valía la pena seguir callando? El insomnio me venció. Antes de amanecer, tomé un cuaderno y escribí mis miedos. Allí plasmé lo que sentía aquel día en que Jorge me besó sin previo aviso. Quizás era mi forma de ensayar la valentía que pronto iba a necesitar. El rumor de que yo no me sentía a gusto con lo sucedido llegó a oídos de una de mis compañeras más cercanas, Sara, quien tenía contactos en la prensa deportiva de la región. Ella me animó a contar mi versión a alguien de confianza. «Tienes derecho a expresar lo que sentiste», me dijo, «y mereces que se te escuche». Así fue como conocí a Paula Mendoza, una periodista independiente que cubría la liga femenina y que siempre había mostrado interés por la igualdad en el deporte. Nos citamos en un café cerca del Paseo Marítimo, una zona hermosa de Monteluz, con vistas a los barcos que entran y salen del puerto. Mientras la brisa salada impregnaba el aire, le relaté a Paula todos los detalles, mi admiración por Jorge, la confusión que sentí cuando sucedió el beso, y la desprotección posterior. Paula tomó notas con discreción, sin presionarme, dejándome hablar a mi ritmo. Fue la primera vez que me sentí comprendida desde que empezó esta pesadilla. Al terminar mi relato, ella me comentó que no era la única denuncia que había escuchado. Al parecer, otras deportistas también se habían quejado de situaciones incómodas con entrenadores o directivos, aunque pocas se atrevían a dar la cara públicamente. Estas actitudes, dijo, a menudo se quedan impunes porque el fútbol femenino todavía no recibe la atención que merece. Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío, pues comprobé que mi historia formaba parte de un problema más amplio. Aún así, la idea de enfrentar públicamente a Jorge Morales me aterraba. Además, temía que la afición pudiera volverse en mi contra, acusándome de exagerada. Paula me aseguró que todo quedaría en el anonimato si así lo deseaba, pero que una denuncia visible sería un paso firme hacia el cambio. Me dio un par de días para pensarlo, y se marchó no sin antes dejarme su número de contacto para cualquier emergencia. Esa noche regresé a casa con un nudo en la garganta. Recordé la vez en que mi entrenador me besó en los labios delante del estadio, esas cámaras captando la escena, y pensé, nunca esperé que esto pudiera sucederme a mí. Me acosté con la duda, denunciar o no. ¿Y si me convertía en la voz de algo más grande? ¿O simplemente me hundiría en el descrédito? Mientras tanto, la imagen de Jorge se me hacía más difusa en los entrenamientos. Empezaba a mostrarse seco conmigo, quizá temiendo que yo contara algo. También noté que directivos y compañeros que antes me saludaban con entusiasmo ahora se limitaban a un gesto distante. El ambiente parecía cargado de rumores. Me aterraba hablar, pero la alternativa de quedarme callada me pesaba más aún. Decidí llamar a Sara para contarle mis inquietudes. Ella me recordó el apoyo de varias jugadoras que se sentían identificadas con mi vivencia. En el fondo de mí, un atisbo de fortaleza empezó a brotar, aún en medio del temor. Con el apoyo moral de Sara y el seguimiento periodístico de Paula Mendoza, me fui convenciendo de que era momento de actuar. Observé que, durante los partidos, la tensión crecía. Jorge Morales casi no me dirigía la palabra, limitándose a darme instrucciones en el campo sin la cercanía que antes mostraba. Tenía la impresión de que temía algún escándalo. Y no estaba del todo equivocado. Paula publicó un artículo, sin mencionar nombres, donde denunciaba la falta de protocolos claros frente a casos de acoso o conductas inapropiadas en el fútbol femenino de Monteluz. Esa publicación generó un debate en redes sociales, reavivando la etiqueta "esto se acaba",
que cada día sumaba más testimonios de deportistas que hablaban de situaciones similares. Varios periodistas empezaron a preguntar a la directiva si iban a investigar el tema. Mientras tanto, Jorge intentaba mostrarse ajeno, argumentando que nadie lo había denunciado formalmente. Pero yo sabía que el ambiente no volvería a ser el de antes. Una mañana, después de un entrenamiento en el complejo deportivo La Ribera, me abordó un representante de la Asociación de Fútbol Femenino de la región. Me dijo que, si deseaba formalizar una queja, contaba con asistencia legal y protección de identidad. Dudé, pensando en mi futuro en el equipo. Pero el recuerdo de aquel beso no consentido me empujó a no quedarme con los brazos cruzados. Entendí que era mi palabra contra la suya, y que tal vez el proceso sería largo y difícil. Aún así, algo en mi interior me decía que bastaba ya de temor. Esa tarde, concerté una cita con un abogado. Sara me acompañó, y mientras esperábamos en un despacho modesto, yo temblaba. Sentía que estaba a punto de dar un salto al vacío. Firmar la queja significaría enfrentar el escrutinio público y, posiblemente, poner en riesgo mi carrera deportiva. Sin embargo, Paula Mendoza había sido clara. Si no alzaba la voz, muchas otras jóvenes seguirían pensando que estas cosas debían aceptarse en silencio. Salí del despacho con la certeza de haber dado un paso irreversible. Las siguientes horas fueron de incertidumbre. No sabía si la directiva me despediría o si los fans me odiarían. Pero en cada latido, se repetía la idea de que un beso en los labios nunca debe ser impuesto. Recordé la angustia de aquel momento frente al estadio, las miradas de la prensa, mi sensación de vulnerabilidad. Caminando por las calles de Monteluz, con el sol cayendo sobre el horizonte, reflexioné que quizá mi silencio habría sido más cómodo. Pero a la larga, no hacerlo me atormentaría siempre. Y lo que más me dolía era saber que, hasta ese día, me había sentido culpable de algo que no provoqué. Ese fue el instante en que comprendí que buscaba justicia no solo por mí, sino por tantas compañeras que se habían callado antes. Cuando salió a la luz mi denuncia formal, el revuelo en Monteluz fue inmediato. Numerosos medios locales hicieron eco de la historia. Jugadora afirma haber sido besada sin consentimiento por su entrenador. Aunque no mencionaron mi nombre en un principio, muchos sospecharon de quién se trataba. Jorge Morales dio un comunicado diciendo que todo se había sacado de contexto y que él jamás quiso incomodar a nadie. Sin embargo, su voz no sonaba tan convincente como antes. Conforme avanzaban las semanas, otras compañeras de distintos equipos se unieron a la conversación, contando experiencias similares. Poco a poco, la etiqueta almohadilla esto se acaba tomó fuerza a nivel nacional. La Asociación de Fútbol Femenino decidió abrir un expediente a Jorge y prometió investigar a fondo. Por mi parte, recibí apoyo de colectivos feministas de la región, que me animaban a no retroceder. Sentí un calor humano que nunca había experimentado, como si al fin nos diéramos cuenta de que unidas somos más fuertes. No todo fue sencillo. A la par de los mensajes de solidaridad, me llegaron algunos reproches en redes sociales, alegando que dañaba la reputación del club o que exageraba. También temía por mi futuro en el fútbol. El patrocinador principal amenazó con retirar fondos si se manchaba el nombre del equipo. Sin embargo, la directiva, esta vez, no pudo barrer el problema bajo la alfombra. La presión pública era demasiado grande y, por fin, se abrieron protocolos de actuación para estos casos. Cuando la noticia llegó a medios nacionales, me entrevistaron en un programa de radio. No di detalles escabrosos, pero afirmé con claridad: un beso en los labios va más allá de la cortesía y la amistad, y no puede hacerse sin consentimiento. Esa frase se convirtió en titular en varios diarios. Recibí cartas de apoyo de jugadoras de todo el país, incluso de ligas internacionales. Ya no me sentía sola ni indefensa. Mientras el proceso legal contra Jorge Morales avanzaba, continué entrenando, con la esperanza de que algún día mi mayor recuerdo no fuera aquel momento incómodo, sino mis goles en la cancha. Observaba a chicas más jóvenes en la escuela de fútbol, y me alegraba pensar que tal vez, gracias a todo esto, crecerían en un entorno un poco más seguro. En cuanto a mí, me sentía más fuerte, a pesar del miedo que a ratos me atenazaba. La última vez que hablé con Paula Mendoza, ella me señaló lo histórico que era este levantamiento de voces, y cómo marcaría un antes y un después para el fútbol femenino de Monteluz. Aquella noche volví a casa, encendí mi portátil y leí un mensaje de Sara: «Estoy orgullosa de ti». Sonreí al imaginar cuántas historias, parecidas a la mía,
se habían contado por fin gracias a nuestro paso al frente. Cerré los ojos recordando aquel día que mi coach me besó en los labios enfrente del estadio y murmurando: nunca esperé que esto pudiera sucederme a mí. Sin embargo, esa experiencia, dolorosa como fue, me dio la fuerza para unirme a un movimiento de cambio que, esperaba, beneficiaría a todas las futbolistas del mañana.